Buenos días, hermanos. Paz y bien, la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, siempre les ilumine, les guíe por el camino correcto, por el camino que lleva hacia el Señor, por la puerta angosta, de la mano de Jesús y de María, de sus sagrados e inmaculados corazones. Que ellos sean los motores de nuestra vida, sean nuestro punto focal de seguimiento, de abandono, de entrega total. Hoy es lunes 22 de junio del 2020. Bendecida semana en el Señor. Continuamos en este mes en el que recordamos el sagrado e inmaculado corazón de Jesús y de María. El evangelio de hoy es un evangelio hermoso y fuerte. Un evangelio que nos cuestiona, que nos lleva a entender un poco mejor la manera en que debemos conducirnos en esta vida con nosotros mismos y con nuestros hermanos. El evangelio está tomado de Mateo, capítulo 7, del 1 al 5. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tu tronco en el tuyo. Teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juicios. Muchas veces hemos escuchado que no debemos hacer juicios. Cuando el Señor Jesús nos habla de los juicios, de no juzgar a otro, sino de ver nuestros propios errores, el Señor Jesús se refiere a que no nos creamos perfectos, a que no nos creamos mejor que los demás. Muchas veces una persona comete un error o una falla o un pecado, digámoslo así, porque sí cometemos pecados veniales, pecados graves, pecados mortales. Y nosotros lo estamos viendo. Pero en vez de acoger a nuestro hermano y decirle: sí, hermano, has caído, pero aquí está la puerta, aquí está la manera en que tú puedes salir. Arrepiéntete, conviértete. ¿Qué hacemos muchas veces? Juzgamos al hermano. Le decimos: yo no hubiera sido capaz de hacer eso. Mira, yo como tengo mi vida, yo soy muy católico, muy creyente, y yo rezo y yo hago. Ya nos estamos convirtiendo en jueces. Porque ese hermano no conoce tu vida, lo que hay detrás de ti, lo que no nadie sabe, pero lo que sí sabe Dios. Porque Dios nos decía a nosotros ayer que todo lo que está oculto, o antes de ayer, no me acuerdo muy bien, pero decía: todo lo que está oculto, el Señor lo revela. El Señor, creo ayer fue, el Señor lo hace público, porque nada que se haga mal, por más secreto que creamos, queda oculto. Entonces no juzguemos. Recordemos la parábola que el Señor nos habló del fariseo y el publicano cuando estaban en el templo orando. Que el fariseo decía: yo soy bueno, yo soy esto, yo hago, yo vuelvo, cumplo todos los preceptos, las normas, no soy como aquel que está allá, el publicano aquel que es pecador y no sé qué. Y el publicano dice: no se atrevía siquiera a levantar los ojos, reconocía su pecado, se sentía indigno, pero no decía: el fariseo es un hipócrita, cumple las normas por fuera, pero por dentro tiene un poco de cosas. Él no decía nada de eso. No estaba mirando el pecado ajeno, estaba viendo su propio error, su propio pecado. ¿Y Jesús qué le dijo? Dice que uno salió justificado y el otro no. Y muchos creerían: bueno, fue el fariseo porque cumple la ley, hace todo lo que dice la palabra,
Y el Señor le dijo no. Porque le adora y le alaba solamente de boca. Muchas veces cumplimos nada más de boca, preceptos, normas, ritos. Pero aquí, ¿qué es lo que el Señor está viendo? Está alejado de Él, porque vive en el pecado. Mire, hoy se nos habla de una falsa misericordia. Una falsa misericordia porque se nos dice que el Señor nos perdona siempre nuestros pecados, que no podemos hablar de esto o de lo otro. Es como si dijéramos ahora, aquellas personas que apoyan el aborto, la eutanasia o la ideología de género y dijéramos, oye, mira, eso está mal, eso no está bien. Ay, no juzgues para que no seas juzgado. Esa es la falsa misericordia. Una cosa es juzgar, convertirte en juez, darle sentencia a una persona y decirle se va a condenar, no. Y otra cosa es muy diferente, denunciar el pecado. Tenemos que denunciar el pecado. Tenemos que hablar con ese hermano y decirle a ese hermano, hermano, estás mal. El aborto es un pecado mortal. Atenta contra la vida, atenta contra el 5º mandamiento. Tú no estás juzgando al hermano, tú estás haciéndole ver la verdad. Nos convertimos en jueces cuando nosotros queremos darle ya sentencia de cumplimiento a esa persona. Y decimos, él se va a condenar, él ya no tiene remedio, ¿verdad? Y queremos sacarle la viga a ese hermano, la pelusa a ese hermano, y no vemos nuestra propia viga. Porque para poder ir a decirle al hermano, tenemos que examinarnos y no decirlo como jueces. No tenemos que llegar a decirle, ve, tú estás haciendo mal, o sea, con rabia, sino con fraternidad, corrección con amor, con caridad. Mire, hermano, usted está cometiendo un pecado, usted está haciendo mal. Tenemos que decirlo. No podemos quedarnos callados, no podemos ser tibios, pero no podemos convertirnos en jueces. Tenemos que ayudar a nuestro hermano a sacar la pelusa, pero después que nos hemos sacado el tronco nosotros mismos. Primero tenemos que examinarnos. Y a la hora de yo acercarme a ese hermano para una corrección fraterna, para una corrección en base a la caridad, o sea, al amor, habernos dado cuenta de nuestros propios errores. No decirle, yo soy mejor, yo nunca hubiera hecho algo así como lo que tú has hecho. Porque somos muy dados a decirle eso a las personas, creyéndonos mejores, puros, impolutos, libres de todo pecado, mancha. Y no es así. Y de eso es lo que se refiere cuando el Señor nos habla a nosotros de que no juzguemos. Porque así mismo seremos juzgados. Y con la misma medida que midamos, seremos medidos. Si nosotros nos creemos mejores y nos creemos por encima y que no somos capaces de cometer ese pecado porque estamos por encima, porque cumplimos todo, eso mismo será con lo que a nosotros nos van a medir. Y de eso es lo que se refiere, porque juicio sí hay, hermanos. El Señor dice, yo no vine a condenar a nadie, a juzgar a nadie, pero la palabra será la que los juzgue. Porque si no creyeron en la palabra y no cumplieron como el Señor nos reveló, porque acuérdense que Jesús dice, yo no he venido a cambiar ni un punto ni una coma de la ley, he venido a plenificarla. Ustedes se acuerdan que anteriormente yo les dije, o se dijo en la palabra de los profetas y la ley, no matarás, pero yo les digo, aquel que se enoja, aquel que tenga malos sentimientos contra un hermano ya lo mató, porque lo mató en su corazón, lo mató por los deseos negativos que tiene contra esa persona. Habrán oído decir que no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que desee y mire con deseo de tener una relación de pecado con otra persona, ya cometió adulterio. Y yo escuchaba a ese sacerdote que yo les digo, que decía que adulterio es el acto en sí. Pero el Señor dice,
No. Adulterio es pensarlo, imaginarlo, desearlo. Aquí y aquí ya cometiste adulterio, aunque no te acuestes jamás con esa mujer o con ese hombre. Entonces sí hay un juicio, hermano, pero ese juicio está en base a nosotros mismos, a lo que hemos creído y a lo que hemos seguido al Señor. Y miren lo que dice, porque yo me gusta leer mucho el magisterio de la iglesia, porque es la manera de reforzar la palabra de Dios. Dice en el 10:21, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. La palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. 10:22. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien, a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente después. Miren. Y en el 10:38 habla del juicio final. Existen dos juicios, el particular y el juicio final. Está aquí, hermanos, lo pueden buscar. Catecismo de la Iglesia Católica. Esto está vigente, nos tenemos que guiar con esto. Me imagino que los sacerdotes lo conocen mejor que nosotros y deben guiarse también por esto. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos estén en los sepulcros, que oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Separará a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda, e irán estos a un castigo eterno y a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Y en el 10:40 dice, el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Miren, hermanos, el juicio existe. Hay un juicio sobre nosotros, que es la palabra. La cumplimos, la vivimos, la hicimos parte de nosotros realmente. Para poder sacar la brusca de nuestro hermano, tenemos que revisarnos. Tenemos que hacer un análisis de conciencia, un acto de contrición de nuestros pecados, porque existe el pecado. Esa sacerdota también decía que el bien y el mal no existía. Tenemos que orar mucho por todos ellos. Y yo no estoy juzgando a ese sacerdote, solamente estoy hablando lo que dice la palabra. Si no se arrepiente, si no se convierte, si no cree verdaderamente en Dios, se condenará, porque su palabra condena o salva. Así de sencillo, hermano. Por eso no nos convirtamos hoy en jueces, más bien convirtámonos en guías, en luz, como decía Jesús, en sal para nuestros hermanos. Revisemos nuestra vida, saquemos nuestro tronco para ayudar al hermano a que saque la pelusa que hay en el propio. Señor Jesús, quiero ser fiel testigo de tu amor, de tu gracia y de tu perdón. Quiero vivir tu misericordia, la verdadera, la que me enseña a escudriñar mi vida entera, para poder conducir con tu palabra a todos mis hermanos a la vida eterna, a la salvación. Gracias, hermanos, por escucharme, por compartir un momento en la presencia del Señor, porque el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, y la palabra es la que nos alimenta, la que nos escudriña, la que nos hace posible ver la verdad, que Cristo Jesús ha resucitado,
que verdaderamente ha resucitado, hermanos. Shalom, alejein, paz y bien. El amor, la misericordia en esta semana que empieza siga conduciendo nuestra vida. Y que esta palabra de fuerza, de poder, que escudriña nuestro corazón, nos haga ser hermanos, más que jueces, porque ese papel no nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que ser la sal y la luz en este mundo de oscuridad. Guiar por medio de la palabra del Señor, hacer ver el pecado de manera fraterna, caritativa, con amor. Pero después de que nosotros hemos revisado nuestra propia vida. Chao, hermanos. Paz y bien.